Bienvenidos a este vídeo donde vamos a analizar de manera técnica el paper publicado por Google en el 2020 llamado Object Centric Learning with Slot Attention. Este mecanismo no dejó indiferente a nadie en 2020 cuando se publicó, aunque ya hace bastante tiempo. Todavía hay frikis como yo que lo seguimos utilizando, todavía hay una comunidad detrás que respalda este trabajo. Y la verdad es que es un trabajo que no deja indiferente a nadie, tiene muchísimos experimentos, tiene muchísimos resultados y sobre todo creo que es muy útil. Yo personalmente no lo he utilizado con datasets con objetos o para detección, pero lo he utilizado para un dataset de clasificación de imágenes y aún así me ha ido muy bien. Vamos a ver no solo este paper, sino también os mostraré cómo solventamos nosotros un problema que teníamos en FewShot. FewShot, para el que no lo sepa, es básicamente con pocas imágenes tienes que intentar conseguir la misma accuracy, la misma precisión que un modelo conseguiría con millones de imágenes. Es decir, teniendo entre 1 a 5 y 0 imágenes, tienes que ser capaz de reconocer, de construir un prototipo que de alguna manera sepa establecer una conexión con la información que tiene otras clases para crear esa nueva clase. Igualmente, como este vídeo no va de FewShot, solamente hago una pequeña introducción para que luego no nos suene todo a chino. Y vamos ahora con Slot Attention. Este mecanismo de Slot Attention lo primero que nos muestra es que tiene dos fases. La primera es donde vamos a descubrir un objeto. Esto quiere decir que no vamos a categorizar, no vamos a clasificar ese objeto, pero vamos a localizar ese objeto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el algoritmo en esta primera fase detectará que aquí hay un objeto, pero sin definir que es un cubo gris. Lo mismo hará con este objeto y lo mismo hará con este objeto. Esta es la primera fase. La primera fase es la de localización. Para ello, lo que utiliza es simplemente un encoder, puede ser una CNN o puede ser un transformer. Aquí al final es algo que nos haga el downsampling y nos saque la representación de esa imagen. Y luego ya tendríamos la parte de Slot Attention. Este Slot Attention, antes de pasar a ver en detalle qué es, lo que tenemos que definir es qué es un slot. Un slot al final es una cajita, es un espacio de características que inicialmente están inicializados de manera random, pero que poco a poco van a ser capaces de representar objetos. Y esto, al final, lo que vamos a buscar es que cada uno de estos slots se haga cargo de cada uno de estos objetos. Por ejemplo, este slot verde podría estar en representación, podría ser el encargado de captar toda la información que hay en este cilindro amarillo. Lo mismo pasaría pues, con este cubo y lo mismo pasaría con este cubo. Y hay uno extra, que este extra lo utilizaremos para el background. Es decir, tendremos un slot por cada uno de los objetos que tenemos en la imagen, más uno que va a ser el encargado del background. Si antes de pasar a la última fase de esta parte vamos a ver qué es lo que pasa dentro de este Slot Attention Module, que lo tenemos en esta primera figura, lo primero que vemos es que tenemos 4 filas. Estas 4 filas lo que hacen es representar cada uno de los slots. En este primer slot lo que tendríamos es un mecanismo de atención que se va a focalizar en el cubo gris. Como podemos ver, tenemos también iteraciones, que esto también es importante. Como usuario tenemos que definir dos conceptos. El primero es el número de slots, que esto si tenemos un dataset que tiene objetos y queremos identificar, queremos detectar esos objetos, nos será muy fácil porque será número de objetos más un background, es decir, más uno extra para el background. Y luego tendremos el número de iteraciones. Y este número de iteraciones, al final, lo que quiere conseguir es que cada una de estas iteraciones el proceso o la atención se refine y el módulo encuentre esa representación del objeto de una manera más precisa. Si nos fijamos, por ejemplo, en el primer slot, lo que tendremos es que inicialmente quiere captar la atención del cubo gris, pero no acaba del todo de entender o de captar toda esta información. Pero la siguiente iteración peleará por la atención de ese objeto. De alguna manera está diciendo, oye, yo tengo píxeles de este cubo gris, quiero más de este cubo gris. Es decir, todas las características que me saquen de esta CNN que estén muy alineadas con lo que yo intento representar, dámelos, yo quiero tener más de esto. Y como veis, cada iteración el proceso se va refinando y va teniendo más precisión hasta llegar a una representación como esta.
Es decir, que en los papers siempre se pone un ejemplo muy claro o lo que te haya salido mejor, un poco para que la gente vea qué es lo que quieres mostrar y de qué manera lo estás solucionando X problema. El segundo slot no tiene nada amarillo, no tiene nada de atención, no tiene un poquito, tiene algún píxel por ahí suelto, pero al final lo que quiere decir es que se va a focalizar en el background. Después tenemos el tercer slot, que este tercer slot inicialmente tiene alguna duda, no sabe dónde focalizarse, pero luego a partir de la competición con sus hermanos slots, consigue llegar a estar a cargo, a querer pelear por el cubo verde, hasta llegar a esta representación que es prácticamente perfecta. Y por último tenemos el último slot que tiene la representación o tiene la carga de representar al cilindro amarillo. A partir de esta representación que ya habremos encontrado, que es lo que hace Slot Attention, básicamente en cada uno de estos slots tenemos esta representación del objeto. Luego lo que necesitamos es un decodificador para generar la imagen reconstruida. Y esta imagen reconstruida lo que vamos a hacer es, vamos a compararla con la imagen inicial y vamos a ver cómo de distante, cuánto es equivocado el modelo. Y esa va a ser la manera de cuantificar cuánto es equivocado, en función de cómo de diferentes o de similares sean las imágenes, la reconstruida y la original. Finalmente tendríamos una segunda parte, que esta segunda parte vamos a clasificar cada uno de los objetos. Es decir, ya no solo estamos localizando, sino que ahora vamos a clasificar. Ahora vamos a decir, oye, vale, yo sé que aquí hay un objeto, yo sé que aquí hay algo, pero yo quiero saber qué es ese algo. Y para eso lo que vamos a utilizar es lo que llamamos Hungarian Matching. Que Hungarian Matching, para el que no conozca, sin entrar mucho en detalle, es lo que utilizan, por ejemplo, los algoritmos de tracking. Por ejemplo, si tú en un frame tienes pues, un coche y en el segundo frame tienes el mismo coche pero movido un poquito, lo que haría Hungarian Matching es decir, ostras, aquí tengo un objeto que en el frame anterior era en cuanto a localización muy parecido, es decir, estaban prácticamente en la misma posición y que además tienen los mismos colores o el mismo valor de píxel. Entonces Hungarian Matching lo que hace es va dando puntos en función de localización, en función de el valor que tenga como característica, es decir, como píxel. Y eso es lo que va a hacer Slot Attention o este mecanismo que nos muestran en el paper para identificar qué clase o qué label va a asignarle a cada uno de los objetos. Este algoritmo lo bueno que tiene es que es invariante, es decir, es indiferente de si por ejemplo, el cubo verde está muy cerca de la cámara y es muy diferente a como nosotros lo habíamos representado, o en vez de estar abajo a la derecha está arriba a la izquierda, es decir, es invariante a posición, es invariante a cómo está en ese momento ese objeto. Bien, ahora si nos vamos a cómo funciona el algoritmo paso a paso, lo que tendríamos serían varias cosas importantes. La primera es que vamos a inicializar los slots de manera random. Después vamos a tener T iteraciones, que esto ya es lo que habíamos visto, es un proceso iterativo en el que cada iteración el algoritmo va a ir precisando o va a ir añadiendo más precisión a la atención donde se está focalizando. Como vemos, el algoritmo también guarda el estado previo y ahora vamos a ver por qué. Otra cosa importante que tiene este algoritmo es esta parte de aquí, que es la atención, que esto básicamente es una Key Query en Value, que es lo que utilizan los transformers o otros mecanismos de atención. Por ejemplo, si tenemos, imaginemos que esto es lo que nos viene del encoder de la CNN o del transformer, y estos son, pues no sé, 3 slots, ¿vale? Aquí básicamente lo que va a decir este es, oye, ¿tú tienes algo de lo que yo me pueda nutrir? Por ejemplo, imaginemos que este slot está encargado o quiere pelear por la atención del cilindro amarillo. Pues le va a decir, oye, ¿tú estás alineado conmigo? Que esto es lo que diríamos la query, ¿no? La Q. En el caso de que este tenga un valor, tenga la key correcta o tenga una key que se asemeje con esa query, con lo que el slot representa, en ese caso va a ser asignado a ese slot. Y esto básicamente es lo que hace esta softmax. Aquí tenemos el dot product, ¿vale?
y esto lo dividimos entre el número de características que tiene nuestro vector. Si tenemos un vector de 128, lo dividimos entre raíz cuadrada de 128. Si tiene 64, 64. El número de características que el vector tenga. Hacemos la softmax, esto nos da una puntuación para diferenciar si se parece mucho a nosotros o no, como slot, y en el caso de que se parezca mucho, que ganemos la puja esta como de similes, en ese caso nos lo llevamos. En ese caso, como slot, diríamos, este es para mí. Luego, como otros mecanismos de atención, como puede ser en los transformers, tenemos un weighted, bueno, en los transformers tenemos un weighted sum, aquí tenemos un weighted mean. Aquí hay dos motivos. El weighted mean es porque puede cambiar el número de slots que tengamos dentro de nuestros settings, pero también puede ser, o también es porque ellos hacen diferentes experimentos. En la última parte del paper, el material adicional lo tienen como experimento, y al final concluyen que esta es la mejor manera de hacer el update o de encontrar esos valores que luego le vamos a pasar a la siguiente capa. Y esa siguiente capa es una GRU, que esta es una unidad de memoria. Es decir, lo que va a hacer esta GRU es guardar la información de todos los pasos previos, pero todos los pasos previos dentro de cada paso global. Es decir, yo tengo una imagen, le paso por el CNN o por el transformer, por el encoder básicamente, tengo este espacio del módulo de slot attention, y dentro de este módulo de slot attention vamos a iterar y vamos a ir guardando la información, pero luego a la siguiente iteración, a la siguiente imagen que tenga, va a ser totalmente diferente. Luego, por último, lo que tienen es un MLP. Esto dicen que es opcional, es decir, no es algo que tengamos que tener sí o sí, no es algo con lo que el modelo tenga que trabajar sí o sí, pero para darle un poco más de profundidad al modelo, ellos te dicen que en MLP no te va a ir mal. Vale, vamos a ver ahora algunos experimentos que ellos nos muestran. Primero de todo, esta comparativa es muy buena porque alguien podría pensar, bueno, pues entonces le meto 1000 iteraciones y entonces esto va a ir súper bien. Bien, llega un momento, aparte de este experimento, también mi experiencia personal, es que llega un número de iteraciones que el modelo satura. Y eso al final lo que nos va a llevar es a que tengamos que encontrar el número óptimo entre carga computacional y número de iteraciones para que el modelo funcione bien o para que el slot attention funcione correctamente. Si miramos en este dataset de 6 elementos, Cleaver 6 es el que es un dataset que tiene 6 objetos. Aquí podemos ver como cuando llegamos a 4 iteraciones, esto ya prácticamente ha saturado, con lo cual sería inútil ponerle 1000 iteraciones o 2000 o 5000 iteraciones. Sí que es cierto que cuando tenemos más objetos, por ejemplo este dataset con 10 objetos, sí que hay una mejora que no es marginal, sobre todo de 3 a 4, y de 4 a 5 tampoco diría que es del todo marginal, y va subiendo escalonadamente, de hecho, que cuantas más iteraciones le ponemos, mejor funciona. Con lo cual, esto ya nos muestra una limitación del paper, nos muestra una limitación del algoritmo, que es que tenemos que identificar muy bien el número de iteraciones y tenemos que identificar muy bien el número de slots. Es muy sensible a esos dos parámetros, que de hecho nosotros como usuario los tenemos que meter. Si vamos a más experimentos que hacen, por ejemplo, aquí tenemos un experimento o un resultado visual cualitativo, que es que nos dan la imagen original, nos dan la reconstruida, nos dan la máscara, es decir, todo esto es algo que sale del propio algoritmo y que de hecho tenemos código abierto y se puede probar y veréis que os sale toda esta información. Y luego, ¿qué es lo que ha hecho cada uno de los slots? Al final, la reconstrucción no deja de ser la suma de toda la información que nos da cada uno de los slots. Como podemos ver, realmente funciona muy bien, pero aquí ya podemos empezar a pensar en otra limitación, que es que este mecanismo de atención funciona muy bien cuando tenemos mucho control o cuando nuestro dataset es muy fácil, muy claro y tenemos los objetos muy bien definidos. Esto la verdad es que no me lo imagino para un entorno real, para cosas como muy complejas en el que no haya una supervisión por detrás. Y a grandes rasgos, sí que hay mucha más información y hay muchos más
experimentos, pero la idea básica, de hecho, me parece muy buen paper porque tiene absolutamente todo tipo de estudio. El Ablation Study es buenísimo, tienen un paper que es una maravilla. Y si retrocedemos un poco a la idea principal de este paper, básicamente hemos dicho que tenemos a X número de slots que los definimos nosotros, cada uno de esos slots va a ir a competir por la atención de un objeto y luego tenemos un número T de iteraciones. Este número T de iteraciones también lo tenemos que poner nosotros y la idea es que cuantas más iteraciones hagamos, más preciso va a ser. Llega un momento en que satura, igual que hay un momento en que satura también el número de slots. Según mi experiencia, probé, por ejemplo, a poner 1000 slots para decir, bueno, si hay más de un punto de vista que encuentra rasgos o que encuentra partes de un objeto o partes de una imagen que me pueden servir, es decir, no solo un slot encargado de un objeto, una parte de la imagen, sino pues 50 encargado para esa parte, quizá puedo hilar más fino y puedo encontrar mejores resultados. Pues la verdad es que según mi experiencia lo que pasa es que se duplican, es decir, ahí un mismo slot está repetido 2, 3, 4 o 5 veces, ¿vale? Entonces llega un momento que no solo satura por las iteraciones, sino que también satura por el número de slots. Y ahora os quería mostrar el paper que nos aceptaron en CPR Workshop Latinx de este 2025, donde aplicamos Slot Attention, para que veamos un ejemplo real, a un problema de Fusion Learning. En Fusion Learning, básicamente, hago un pequeño resumen de lo que he comentado antes. Es con pocas imágenes, tienes que crear prototipos robustos que nos permitan identificar nuevas clases. Es decir, si yo solo tengo 5 imágenes de un perro, con esas 5 imágenes de un perro tengo que ser capaz de crear prototipos robustos que cuando yo vea un perro de nuevo sepa identificar que esa clase es un perro, solo con 5 imágenes o incluso solo con una imagen. La idea detrás de utilizar Slot Attention en un problema de Fusion Learning, Image Classification, es que yo al final en Fusion, como tengo pocos datos, lo que quiero es filtrar lo máximo posible todas las partes que para mí sean ruido. Por ejemplo, si yo tengo una foto, una imagen de un animal, lo que quiero es centrarme en los rasgos que hacen característicos a ese animal, pero no quiero nada que haya en el background, no quiero nada que me aplique ruido, cosas que simplemente las puedo desechar. Entonces, la idea, la propuesta de este trabajo es que podemos utilizar Slot Attention para dividir la imagen en varias partes, en varios slots, y que teniendo un mecanismo de filtrado podemos eliminar aquellos slots que nos están representando cosas que no queremos. ¿Cómo hacemos la eliminación de ese slot? Lo que hacemos es, a partir de un token que tenemos con la información genérica de la clase, que esto lo tienen los VITs, los transformers, podemos diferenciar o podemos discriminar cuáles son los slots, cuáles son aquellas partes de la imagen que podemos quedarnos y cuáles son aquellas que podemos desechar. Si os fijáis, la máscara final o lo que le aplicamos al modelo, lo que decimos al modelo de donde se tiene que centrar, la verdad es que queda muy bien. Al final lo que te está cogiendo es un poquito de tronco y se está quedando con el animal. Esta parte de aquí de la derecha abajo, la Attention Before Slot Attention, es lo que había antes de aplicar Slot Attention. Y gracias al mecanismo de Slot Attention hemos sido capaces de crear esta máscara que nos permite no quedarnos o solo quedarnos con aquellas partes más importantes de la imagen. Si nos vamos, tampoco quiero entrar mucho en el método porque lo importante me parece aplicar Slot Attention, pero como vemos tenemos esta parte del encoder, es decir, aquella parte que nos va a dar la representación a baja escala de los patches o de las imágenes. Luego aplicamos Slot Attention con un número definido de slots y un número definido de iteraciones, y luego con el Class Aware Embedding o con el Class Token lo que hacemos es calcular ese cosine similarity y diferenciar o distinguir cuáles son aquellas que nos quedamos y cuáles son aquellas que desechamos. Igualmente os dejaré el paper en la descripción, os dejaré también el paper de Slot Attention para que tengáis toda la información por si alguien se lo quiere mirar con calma. Y luego otra cosa importante es esta tabla de aquí. Esta tabla de aquí
algunos se estará preguntando, bueno, ¿y cómo defines el número de slots si en este caso no hay un número definido? Porque al final tenemos un solo objeto por cada imagen, tenemos un solo animal si atendemos a estas clases de animales. Claro, aquí lo que tenemos que intentar es abrir la mente, es decir, no me quedo con un número de slots en función del número de objetos, sino que me quedo con un número de slots en función de lo que a mí me venga bien. Y eso, lo que a mí me venga bien, es una limitación que tiene el algoritmo, que tiene tanto slot attention como todas las derivadas de slot attention, y es que tienes que ir probando hasta llegar a la solución óptima. En nuestro caso, probándolo para 2 datasets diferentes, la mejor solución es 5 iteraciones, 5 slots. Eso no quiere decir, y es una limitación, que si cogemos otro dataset no vaya a ser diferente. Esta es una solución que sabemos que va a funcionar bien, que va a ser bastante genérica y que es una propuesta que evidentemente se puede mejorar y estamos trabajando en ello, pero es una limitación que tiene el paper. Así que animo a todo el mundo a que vaya, intente probar Slot Attention, si de alguna manera te puede ayudar Slot Attention, pues perfecto. También tenemos aquí una comparativa de diferentes mecanismos de atención para que no solo nos quedemos con esta de Slot Attention, sino que hayamos hecho un trabajo, una ablation study que nos permita diferenciar, distinguir si realmente Slot Attention es la atención más válida. Y lo dicho, os dejo toda la información en la descripción y nos vemos en el siguiente vídeo.